Bien, nuevamente, buenos días o buenas tardes ya, estimados estudiantes, y vamos a ponernos entonces hoy día en marcha en lo que son mandos eléctricos. Para esto nos va a servir mucho el software. eh, Buenas tardes, Pablo. El software que les pasé la semana pasada, ¿no? Que es la aplicación a lo que son circuitos eléctricos o mandos eléctricos, bandos neumáticos, ¿ok? De FluidSync, ¿no? Entonces vamos a dar alguna teoría y después pasamos a hacer el FluidSync. Bien, como les dije, por favor, sin demora, todas las clases van a ser con las cámaras abiertas. Así que por favor, no nos demoremos en eso. Ahora las cámaras, ya no se los voy a volver a repetir. Y como ustedes saben, solamente se pone asistencia a aquellos que han tenido su cámara abierta, ¿no? Así que bueno, los dejo ustedes ahí abriendo sus cámaras. No, no voy a insistir más en eso. Bien, ¿cuál es el objetivo de enseñarles mandos eléctricos? Es que aprendan el diseño de sistemas de control industrial con dispositivos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos o neumáticos, así como la combinación entre ellos, lo cual da una potencia tremenda. Vamos a dejar de lado por ahora el PLC porque estos son mandos eléctricos bastante sencillos para involucrar a un PLC, ¿no? Cuando necesitamos mayores eh, capacidades de control, podemos incluir un programa en PLC del tipo ladder, ¿no? Bien. Lo primero que vamos a ver son los relés y contactores. Son llamados también preactuadores porque son el nexo entre un dispositivo de control, como por ejemplo un PLC, y un dispositivo actuador, como puede ser un motor, un pistón neumático. Sabemos que directamente el PLC no puede hacer actuar a ninguno de estos dos dispositivos mencionados. Y entonces el nexo son los relés o contactores. Para la parte neumática, a los relés le vamos a llamar eh, electroválvulas, ¿no? Son o solenoides, son válvulas solenoides. Es un tipo de relé, ¿no? Un momento, por favor. Entonces, el relé y el contactor electromagnético cumplen una misma función. Por eso a veces se confunde, ¿no? Dónde aplicar cada uno de ellos. ¿Dónde se aplica el relé? Para bajas potencias. Potencias que pueden llegar hasta 20 amperios en contactos del relé. Si se requiere mayor capacidad de corriente en los contactos, entonces ya nos vamos a los contactores. Ahora, ¿hay contactores de menor corriente que 20 amperios? Sí, hay contactores de 10 amperios, ¿no? De contacto de 10 amperios. Pero normalmente eso se los usa con relés porque el relé es un elemento menos costoso, ¿no? Y que ocupa menos espacio. Entonces, muchas veces se reemplaza.
Entonces, ambos son dispositivos electromagnéticos, es decir, se accionan con una corriente que genera un polo magnético o un par de polos magnéticos, los cuales van a traer una armadura que va a mover unos contactos. Ahora vamos a ver el dibujo. ¿Cómo lo hacen? Como dice aquí, al excitar un electroimán o bobina de mando. Los relés accionan pequeñas potencias, mientras que los contactores accionan grandes potencias. Los relés accionan contactores, electroválvulas, es decir, separan la parte de mando de la parte de potencia. ¿Y qué relés encontramos en el mercado? Normalmente los encontramos en corriente continua, DC. Y normalmente los más usados son de 12 y 24 voltios. Sin embargo, podemos encontrar en 6 voltios, 12 voltios, 24 voltios, 48, 110. Mientras más alta la tensión, menos corriente pasa por la bobina. Y en AC encontramos desde 12 voltios hasta 220 voltios. La potencia para accionar estos relés varía entre un cuarto de vatio y 5 vatios. Mientras mayor capacidad de contactos, de corriente en los contactos tenga un relé, necesitará una mayor potencia para el mando, para su activación. ¿Sí? Y esto se explica de una manera sencilla. Cuando tenemos una corriente baja, digamos del orden de los miliamperios, las resistencias de contacto de un switch, de un relé, no son, digamos, críticas, ¿no? Porque al pasar tan pequeña corriente, las cargas que va a mover son de un valor ohmico muy alto. Y por lo tanto, una resistencia de 1 ohmio, 2 ohmios en los contactos, en serie, ¿no? Con 10 kiloohmios, 1 kiloohmio, no van a hacerle ningún efecto. Conforme vamos subiendo la corriente que tiene que pasar por esos contactos, vemos que ya empieza a ser crítico. Porque en el contacto se produce una pérdida también de potencia, que es el I cuadrado R. Voy a hacer un dibujo para explicar esto, porque es principio básico de lo que van a ser los relés y contactores. Y después, cómo diseñarlos, cómo saber si un contactor requiere una corriente de 10 amperios, 20, 100, un relé, si necesita 1 amperio, medio amperio, 2 amperios, 5 amperios, ¿no? Hay que ver eso. Entonces voy a hacer un esquema después de que explique relés y contactores. Los contactores también tienen tensiones de mando de DC desde 24 hasta 220, en esos estándares que se ven ahí. Y en AC también desde 24 voltios AC, 120 voltios AC, 220 voltios AC, 380 voltios AC. Y sus potencias para accionarlos van desde 5 vatios hasta 1000 vatios. Hay relés tan robustos en sus contactos que pueden llevar hasta 2000 amperios. Entonces son unos contactos muy grandes y la presión que se debe hacer sobre ellos para que no se genere una resistencia de contacto alta es muy fuerte. Por lo tanto, se necesita mucha potencia eléctrica. Ya que si el contacto empieza a subir su resistencia, el I cuadrado R hace que se caliente el contacto y explosione. Y esto lo hace en un instante, no es que se demora un par de horas, no. En unos cuantos segundos, reventó. Explosiona, tal cual. Aquí tenemos
el dibujo de un relé. El relé tiene aquí un par de terminales, son terminales para conectar eléctricamente, y aquí hay una bobina. Cuando se pone un positivo o negativo, en la bobina se genera un polo norte-sur. Y esto de aquí, que es la armadura, ¿no? Va a ser atraído. En este momento ya está siendo atraído. Va a ser atraído por el polo norte de esta bobina. Acciona la bobina, ¿no? Y se queda en esa posición, ya que es atraído la armadura por el polo norte de esta bobina. Al atraer, esta armadura jala a un contacto que se le llama móvil, el cual hace conexión con este contacto que es físico, que es fijo, perdón, y que es normalmente abierto. Normalmente abierto se le llama porque cuando no hay energía está abierto respecto al contacto móvil. Una vez que se quita la energía eléctrica, este resorte, hay un resorte aquí abajo, separa la armadura nuevamente de la bobina, con lo cual este contacto, que es móvil, regresa a su posición de reposo y hace contacto con un contacto que se le llama también fijo, pero normalmente cerrado. Entonces, normalmente cerrado es lo usual cuando el relé no está energizado. O sea, hay contacto entre este y por aquí están las salidas hacia el exterior. Entonces entra por aquí la corriente y sale por aquí. Cuando energizamos el relé, entonces el contacto móvil se separa del contacto fijo normalmente cerrado y se dirige hacia el contacto fijo normalmente abierto y hace contacto como en este caso. Esto se puede repetir cuantas veces querramos. Entonces, son sistemas que actúan en abierto o cerrado, ¿no? On-off. ¿Ok? ¿Qué otros cuidados hay que tener? Nada más que la tensión que utilicemos sea la tensión de la bobina. Sí, yo soy. Profesor, tengo una consulta sobre respecto a la instalación. Digamos que instalo dos relés juntos y el electroimán de uno no afectaría al otro, la distancia entre ellos. ¿Qué se tendría que considerar? No afecta porque una vez cuando esta armadura está abierta, hay una reluctancia muy alta, ¿no? Porque hay aire de por medio y el aire no es un buen conductor del campo magnético. Pueden estar muy juntos, pero una vez que genera un polo norte, es muy difícil que este polo norte se pasee por el aire, ¿no? Cuando aquí tiene una armadura que está más o menos a 1 o 2 milímetros a lo sumo de distancia, al cual va a atraer rápidamente. Una vez que lo atrae, ya la reluctancia es mínima y las pérdidas, que siempre las hay magnéticas hacia el exterior, son mínimas. Y eso no va a tener la potencia suficiente para hacer actuar a otro relé. ¿Ok? No. Entonces, no hay una consideración de distancia. ¿Ya? Se pueden poner los relés tan juntos como su estructura física lo permita. Y no va a haber interferencia. ¿Ok? ¿Responde eso a la pregunta, Josué? Sí, profesor. Gracias. Bien, fíjense,
estimados alumnos, creo que no han entendido muy bien las reglas del curso presencial. Todos deben tener sus cámaras encendidas. Yo, en 5 minutos, ¿no? O cuando acabe de explicar esto, voy a poner nuevamente eh, la pantalla donde están todos y voy a hacer una captura de pantalla. Y los que estén con la pantalla abierta son los que serán pasados como presentes en la lista. Los que no pasarán como ausentes. ¿Ok? Entonces, estamos advertidos y constantemente los voy monitoreando y voy a ir tomando pantallazos. Si en alguno de esos pantallazos no están, los voy a tomar como ausentes en la clase. ¿Ok? Pero terminando esto lo voy a hacer para que estemos advertidos de lo que va a pasar. Bien, entonces eso sería, digamos, el relé. Vamos a pasar al contactor. Fíjense que en el relé hay un contacto móvil nada más, ¿no? Y una armadura que es muy pequeña que se mueve. En el contactor ya hay toda una estructura eh, metálica de materiales magnéticos que se va a mover en dirección de la bobina. Y esto va a traer a unos contactos. Esta es la presentación física. ¿Y aquí qué hacemos? Normalmente un contactor es de corriente alterna, mientras que normalmente un relé es de corriente continua, lo que nos permite trabajarlo con un transistor, por ejemplo, el relé. Mientras que el contactor no lo podemos trabajar con un transistor, lo podríamos trabajar con un triac, o lo que le llaman relés de estado sólido, ¿no? También lo podemos manejar con un relé, con los contactos de un relé. Esas configuraciones las vamos a ver ahora. Entonces, aquí lo que tenemos son contactos móviles. Y este de aquí es fijo. Y este de aquí es móvil. Y esto representa un contacto normalmente abierto. Hay también el tipo contacto normalmente cerrado en los contactores. Pero estamos viendo en el ejemplo un contactor normalmente abierto. Entonces, el 1 es contactos móviles, como lo dice aquí. El 2, contactos fijos. El 3 es el hierro móvil. El 4 es un muelle antagonista, es decir, cuando energizamos la bobina, se genera aquí nuevamente un polo norte y un polo sur, el cual atrae a este material magnético móvil, al hierro móvil, y aplastan el resorte. Cuando retiramos la energía, el resorte empuja nuevamente al hierro movible o al hierro móvil hacia la parte, en este caso superior, y el contacto entonces se abre. Cuando hemos jalado este hierro móvil que está unido a esta pieza, también hemos jalado el contacto y se cierra. ¿Ok? El punto 5 es la bobina, ¿no? Y el punto 6 es una espira de sombra. ¿Qué es una espira de sombra? Ustedes se dan cuenta de que cuando aquí se genera un campo magnético, en este anillo, que es una espira, se genera una corriente de cortocircuito. Esa corriente a su vez genera un campo magnético, el cual se opone al campo magnético generado por la bobina. O sea, si la bobina aquí genera un norte y el flujo va así, entonces en este anillo se genera una corriente de acuerdo a la ley de la mano derecha de este tipo.
Al generarse esa corriente, ¿no?, se va a generar un campo magnético que se va a tratar de oponer al campo magnético principal. Y esto permite que haya un amortiguamiento, porque mientras más se acerca este hierro móvil, las líneas de fuerza o el flujo aumenta, porque el entrehierro se hace más pequeño. Y aquí, cuando llega a este punto, es máximo. Y entonces amortigua el hierro móvil para que no se estrelle contra este otro hierro que está abajo y termine como chancando un martillo sobre otro martillo. ¿Qué sucede cuando chancamos un martillo sobre otro martillo? Después de muchas o unas cuantas veces que hagamos eso, los dos martillos se habrán deformado. Entonces, para evitar esa deformación aquí, entonces se le pone esta espira de sombra. El 7 es el hierro fijo, por supuesto, y el 8 la alimentación de la bobina. Entonces, cuando alimentamos la bobina, generamos aquí un norte, un sur, y empieza a atraer al hierro móvil o móvil. Lo atrae, el resorte es vencido, y a su vez estos contactos son atraídos y se genera una corriente que va a circular por aquí, ¿no? Una corriente así. Cuando retiramos la energía, el resorte vence a la fuerza que lo estaba trayendo e inmediatamente el contacto se abre, con lo cual la corriente se extingue. Corriente cero, circuito abierto. Si se dan cuenta, aquí hay unas resistencias de contacto. Mientras más fuerza, mientras que el campo magnético atraiga con más fuerza al hierro móvil, entonces los contactos también van a ser más presionados y por lo tanto van a ser un mejor o van a ser un mejor conductor de la corriente, lo que nos indica que la resistencia de contacto ha bajado. Si por el contrario, perdón, la fuerza de contacto sería muy pequeña, estaríamos con una resistencia alta. Y al pasar la corriente generaría un I cuadrado R. Grande y entonces explotaría. Ahora, cuando expliquemos los contactos, vamos a explicar otras cosas en consideración. Bien, aquí tenemos otro relé, fíjense, tiene 3 líneas, las amarillas son líneas que pueden llevar alta corriente, digamos 200 amperios. Y estos son contactos auxiliares que normalmente llevan hasta 10 amperios. Estos contactos se los utiliza para control y estos otros se los utiliza para fuerza. Aquí, por ejemplo, tenemos la armadura fija, la bobina, y aquí le ponemos una tensión. Se genera una corriente y esta corriente genera un campo magnético. Pasa por estas bobinas de sombra que le hemos llamado, ¿no?, y este es atraído. Conforme más se acerca a las bobinas de sombra, más fuerza de repulsión hay por parte de estos espiras de sombra, ¿no?, o bobinas de sombra. Y por lo tanto, cuando llegue a juntarse la armadura fija con la móvil, lo van a hacer en forma suave. Entonces, la velocidad con la que se acerca es muy rápida y cuando llega al final, prácticamente lo hace a velocidad cero. ¿Ok?
solo tiene una posición de trabajo, no como el relé que tenía eh, contactos de trabajo o normalmente abiertos y trabajos de reposo o normalmente cerrados, cualquiera de esas dos denominaciones. Solo permanece en la posición activa mientras recibe energía, la bobina, y soporta un elevado número de ciclos de cierre y apertura. Estamos hablando aquí de 1.000.000 de veces, por lo menos. ¿Ok? 1.000.000 de veces. Vamos a decir que esto se active pues 10 veces por día. Voy a hacer un pequeño cálculo para 10 veces por día. O sea que podrá conectarse 100.000 días. Es decir, 273 años. ¿Eso es cierto? No, es un cálculo teórico. Al contactor hay que hacerle mantenimiento. ¿Por qué mantenimiento? Ustedes cuando pasen por una caja de contactores o unos contactores, pueden escuchar, no deberían escuchar nada, ¿no? De repente un zumbido de 60 Hz, pero nada más. Pero a veces pasamos y escuchamos como un rebote, ¿no? O como eh, un sonido como de castañuelas, ¿no? Pero muy rápido, ¿no? Algo así. Bien, cuando eso sucede, es que la armadura móvil no ha llegado al final de su recorrido para alcanzar la armadura fija. ¿Y cuándo puede suceder eso? Como esto es un imán, cuando actúa todo lo que es polvillo mineral que está en la atmósfera, que puede estar en la atmósfera o en el ambiente, vamos a decir, donde se trabaja, es atrapado por ese contactor. Y como este cierra, presiona esas partículas de hierro contra la armadura fija. Cuando se retira, ellos quedan ahí dentro y se va a ir acumulando esto, ya sea en esta parte y en esta parte también. Hasta que hay un momento en que ya no pueden pegar. Y ahí empieza ese sonido como un traqueteo. Hay que desarmarlo. Es muy sencillo desarmar un contactor, limpiarlo y volver a montarlo. Porque si sigue así, ¿qué significa que no cierren perfectamente la armadura fija con la móvil? Que estos contactos no se van a juntar todo lo que deben. Y por lo tanto van a empezar a generar calor. Y en un momento se van a deteriorar. Pueden soldarse, ya sea cuando se conectan o desconectan. Vamos a decir que se quedan soldados cuando están conectados. Cuando tratemos de apagar un motor, por ejemplo, que puede estar asociado a este contactor, no lo vamos a poder apagar porque tiene los contactos ya soldados. Ya no obedecen a los movimientos de atracción y repulsión del campo magnético y de los resortes. Este de aquí es un resorte, no es una bobina. ¿Ok? Aquí hay otro tipo. Y aquí se dan cuenta que estos 4 contactos son abiertos y son los contactos de fuerza. Y este contacto, que es auxiliar, está, no, perdón, estos 2 contactos son auxiliares, estos 3 son de fuerza. ¿Cómo, por qué me he rectificado? Porque los contactos de fuerza llevan un solo dígito.
A veces hay hasta 4 contactos principales. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más ya no hay. Y los contactos auxiliares se enumeran 13, 14, 15, 16 para todos los contactos abiertos. Y para los cerrados empezamos 21, 22. Desde aquí entonces, ¿cuántos contactos auxiliares se pueden poner? Cuatro contactos auxiliares. Es bastante. ¿Ok? Es bastante. Entonces, se escoge 4 hasta 5. Se escoge cuáles van a ser abiertos y cerrados. Muy bien. Bien, entonces, antes de pasar ya a la parte circuital, vamos a ver los, las resistencias de contacto. Es muy importante saberlo. Entonces, voy a abrir un documento. Bien, yo voy a tomar nada más una captura de pantalla. Por favor, después no hay el hecho de que mi internet estaba malo. Ya ustedes saben las condiciones de la universidad para que un alumno tome clases virtuales. Maguiña, no ha salido lamentablemente con tu cámara encendida. Dentro de un rato voy a volver a insistir. Y si sigues con la cámara encendida, pues estarás falto hoy día. Lo voy a lamentar mucho, pero es las instrucciones de la universidad. Bien, entonces vamos a poner un documento, una pizarra vamos a poner. ¿Ok? Vamos a llamar a esto entonces. Bien, y vamos a poner aquí un dibujo. ¿Ok? Y esto es un contacto de cobre. Sobre ese contacto de cobre hay un baño. No es tan grande, voy a dibujarlo adecuadamente. No es tan grueso, quiero decir.
hay un baño de plata, superficial. La plata es costosa, ¿no? No se puede usar en cantidades como podemos usar el cobre. Frente a él, no estoy, déjeme ver, no le he pasado, no, ya. Creo que eso me querían decir, ¿no? Que no estaba compartido. Ok, ok. Entonces, fíjense, aquí he dibujado un contacto que le vamos a llamar fijo. Que tiene cobre, ¿no? Todo esto es cobre que va a estar bañado con estaño para que no se oxide rápidamente. Y aquí tenemos, y lo voy a dibujar mejor, esto que he borrado, ese es plata, y lo que estoy pintando en rojo es cobre. Y vamos a dibujar aquí enfrente un contacto móvil. En ese momento. Y este va a ser un contacto móvil. Y entonces este se va a mover hacia allá y hacia acá. Cuando se tiene un circuito que es interrumpido, hay dos momentos. El momento en que conectamos, es decir, acercamos los contactos, y el momento en que abrimos los contactos. Y vamos a ver qué pasa en esos dos momentos. Entonces aquí ya voy a hacer un dibujo rápido. Solamente voy a dibujar la parte de plata. Cuando este contacto se está acercando, tienen entre ellos un potencial eléctrico. Aquí hay un potencial eléctrico de 220 voltios, por decir. Y esto va a generar unos arcos. Sabemos que cuando dos elementos tienen una diferencia potencial, ¿no? Hay una distancia mínima a la cual no salte el arco. Después de esa distancia mínima, el arco se va a presentar, o sea, cuando estés más cerca. Entonces, como este se está moviendo, ¿no?
a una velocidad v, vamos a decir, empiezan a aparecer los arcos. ¿Y cuál es la característica de un arco eléctrico? Que trae alta energía. Por eso, ¿no?, las soldadoras por arco eléctrico son muy eficientes. Lo que hacen es producir un arco para liberar con ese arco o para traer con ese arco una gran cantidad de energía que la liberan en el punto de soldadura. Esto sucede igual. Entonces aquí decimos, si se va a producir ese arco y se produce porque estamos acercando el contacto móvil hacia el contacto fijo, entonces, ¿qué debemos hacer? No acercarlo es una solución. Bueno, no acercarlo significa que tampoco vamos a poder conectar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo acercamos, pero con alta velocidad. Porque mientras más rápido se acerque, el arco se va a extinguir. Si por el contrario lo mantenemos en esa posición, el arco va a terminar destruyendo a esos contactos de aluminio, perdón, de plata. Y se podrían soldar o se podrían perforar, si seguimos manteniéndolos ahí. Como lo que queremos es que el arco se extinga rápidamente, ¿qué hacemos? Le aumentamos la velocidad. Entonces, la velocidad con la que se acerca el contacto móvil es altísima, muy alta. Por eso necesitamos esos contactos, esas bobinas de sombra, para que cuando el contacto esté cerca, ¿no?, ya la velocidad con la que se acerque sea baja. Porque si no, se van a estrellar, como le decía, hierro con hierro y van a terminar destruyéndose, ¿no? ¿Ok? Entonces, velocidad. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Escuché que alguien llamó. Profe, disculpe, se me presionó por error. Ok. Entonces sigan. ¿Me están entendiendo, por favor? Si no entienden, intervengan inmediatamente. ¿Ya? Intervengan inmediatamente. Alexander, por favor, no se te ve a ti. Se ve, parece como el borde de un techo, no sé. Ok. Lo mismo, Galvez, no se te ve muy bien. Y Moreno, tienes que estar muy cerca de tu pantalla para que se distinga quién eres, porque si no se ve solamente la mancha de iluminación de la ventana. Uribe, también por favor baja un poco tu cámara para poderte ver. Muy bien. Entonces, ¿se va entendiendo esto? ¿Ok? Esto después nos va a justificar por qué emplear una corriente alta, por qué emplear una corriente baja. ¿Ya? Todo esto, ahí van a darse cuenta por qué. Y no que tengo que seguir al profesor porque el profesor dice que es así. No, ustedes ya saben la razón. Y van a poder pensar sin necesidad de involucrar a nadie y decir, muy bien, yo necesito un contactor así. Y además, si mi contactor reventó es porque ya la bobina se había gastado, ¿no? O si veo que un contacto está perforándose, digo, la velocidad ya no es la misma, hay que limpiar. Y por supuesto cambiar el contacto, porque ya no sirve, ¿no? Muchos dicen, voy a lijar el contacto. ¿Qué pasa si se elige el contacto? Se elimina
esta superficie de plata, que es un baño nada más, ¿no? Es como cuando se hace un enchapado, ¿no? Es un baño, son micras, ¿no? Entonces, lo lijamos, lo destruimos y ahora queda el cobre totalmente expuesto. Eso a la primera revienta. Entonces, eso se produce entonces cuando se cierra. Por eso el campo magnético, la fuerza magnética es muy alta, ¿no? Ya que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si la fuerza es grande, la masa es fija, ¿no? Vamos a tener ahí una aceleración. Conforme más se acerca, la fuerza aumenta, ¿no? Porque la distancia eh, hace que la reluctancia baje y la fuerza magnetomotriz aumente. Por lo tanto, permanentemente se está acelerando. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad final que va a tener este contacto móvil va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿No es cierto? Entonces, como la velocidad inicial es cero, esto se convierte en aceleración por tiempo. Y la aceleración es fuerza entre masa. La masa es fija, pero la fuerza se va a ir modificando conforme se vaya acercando. Entonces, esto hace que el tiempo, ¿no? De aquí podríamos sacar una fórmula, que el tiempo que tarda es igual a la velocidad final entre la aceleración. Antes de que se estrelle, ¿no? Porque cuando se estrella ya velocidad final es cero. Otra fórmula que podemos emplear es que el espacio recorrido como la velocidad inicial es cero, esto va a quedar como aceleración tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, el tiempo podría ser la raíz cuadrada de 2 veces la distancia entre la aceleración. Cualquiera de estas fórmulas, ¿no? La aceleración, ¿cómo la calculamos? A partir de esto. ¿Ok? Fíjense, esto se produce, sin embargo, eh, no es lo más crítico. Lo más crítico es cuando se abre. Entonces, este es el caso de cierre. El caso de abrir el contacto o apertura del contacto.
Apertura del contacto. Fíjense que no estoy usando el término aperturar, que ese verbo no existe en español. Estoy usando el término abrir. Y la apertura viene de abrir, no de aperturar. Les digo esto porque en sus trabajos, sus monografías, en sus tesis, no pueden emplear un término que no sea aprobado por la lengua española, por la Real Academia de la Lengua Española. Aperturar no existe. Si ustedes lo buscan, no existe. La Academia Española no ha dado visto bueno a esa palabra que aquí se emplea para todo ahora, ¿no? Aperturar una cuenta bancaria, aperturar otra cosa, no. Eso es abrir. Voy a abrir una cuenta bancaria, ¿no? Ese es el tema. Bien, apertura es una conjugación, ¿no?, de este verbo abrir. Entonces, en la apertura es crítico, realmente. ¿Y por qué es crítico? Porque todo tiene un porqué, ¿no? Ahora, este se está moviendo hacia allá. Cuando es atraído, se atrae magnéticamente. Ya hay una suma de fuerzas, ¿no? Esta fuerza F es una fuerza resultante. Espérense, voy a dibujarlo con negro para... Resultante de dos fuerzas. La fuerza que generamos magnéticamente menos la fuerza del resorte, que le vamos a llamar K. Cuando abrimos esta fuerza, este es entonces de cierre, vamos a llamarle, este es de apertura, es igual a la fuerza del resorte. Entonces aquí le ponemos FC, FC. Y el resorte también actúa rápidamente, ¿no? Mientras más alejado, más estirado está, más fuerza ejerce. En sentido contrario. ¿Ok? Bien, aquí ya cuando está cerrado el circuito, no es así exactamente, vamos a ponerlo, pero lo vamos a representar así, ¿ya? No es exactamente porque aquí atrás viene un contacto de cobre, ¿no? Pero vamos a representarlo así. Viene una corriente que atraviesa todo este contacto. Entonces, la corriente se va a distribuir en el contacto. ¿Y aquí qué ocurre? Cuando vamos retirando, la distancia empieza a aumentar. Y va a llegar también un punto donde ni bien empecemos a abrir, va a empezarse a formar un arco. O sea, ya desde distancia cero, vamos a decir, ya se está formando un arco. Hasta un punto en que ya el arco no puede sostenerse por la separación entre el contacto móvil y el contacto fijo. Por lo tanto, esa separación también tiene que ser de alta velocidad, con aceleración, ¿no? Y esto es lo que debemos evitar. ¿Y por qué se genera esto? Vamos a decir,
en el momento de apertura, porque es más crítico, porque se genera mayor arco, o tenemos un arco de mayor energía, porque la tensión aumenta. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo así, profesor? Si esta fuente es de 220 voltios, ¿cómo va a aumentar? ¿No? Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el caso de una bobina, que es nuestro caso. Lo alimento aquí con una tensión U, más o menos. Cuando yo cierro el contacto, hay una corriente en la bobina. Vamos a llamarle L. Y el voltaje es menos L derivada de I respecto al tiempo. Este menos es la clave aquí para el aumento. Si yo cierro rápidamente, esta derivada de I respecto al tiempo tiende a cero. Cuando cierro, ¿no? Entonces esta velocidad va a tender a... Perdón, esta tensión no es velocidad, voy a cambiarle esto. Tensión. Esa tensión va a tender a cero, ¿no? Bien, cuando yo abro el circuito. En el momento que abro, se genera esta tensión. Y como es menos, es así. ¿Qué significa esto físicamente? Que la bobina, como se opone a cualquier evento, trata de que siga habiendo una corriente. Por eso se convierte en fuente. Se pone menos más para convertirse en fuente. Y trata de que la corriente siga existiendo. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, si esto fuera 220 por decir, aquí se va a generar también una tensión, que será L derivada de I respecto al tiempo. Esos 20 no. Va a depender de cuán rápido se esté abriendo. Mientras más rápido, mayor tensión. Vamos a decir que la tensión aquí, en la bobina, sea pues K veces, o K no le vamos a poner, sino otra variable, otra constante, perdón, sea a veces este valor U. Y entonces en este contacto, que le vamos a llamar más o menos, la tensión en el switch, ¿a qué va a ser igual? A U, que sería 220, más UL. O sea, la tensión aumentó. Y va a aumentar más mientras este DI, o sea, mientras esta derivada sea más grande. ¿Cuándo la derivada es más grande? Cuando la variación de corriente es más pequeña, ¿no? Si yo tengo una variación de corriente así, es una constante, ¿no? Pero si es así, ahí la derivada de I respecto al tiempo, porque esto es tiempo, es muy grande. En la primera,
el tiempo es grande. En la segunda, el tiempo es pequeño. Pero estoy obligado a hacerlo así, porque si me demoro, genero tal arco que el contacto se suelta o se destruye. Entonces tengo que actuar muy rápido para que rápidamente se extinga también esta tensión. Porque ¿cuándo se va a extinguir esta tensión? Cuando la distancia entre los dos contactos sea grande. O sea, rápidamente lo tengo que abrir. ¿Ok? Por eso en un contactor de fuerza siempre vamos a ver una chispa. Y ojo, cuando estamos en ambientes explosivos, no se puede usar un relé cualquiera. Ahí actualmente se prefiere usar tiristores, o si se tiene que emplear relés por la tan alta corriente que llevan, entonces se usa encapsulados especiales, encapsulados a prueba de explosión, para que la chispa no se propague hacia afuera. Imagínense un almacén de alcohol. Ustedes inocentemente en la noche han hecho su instalación, todo muy bonito, la instalación es perfecta, y en la noche quieren apreciar lo que han hecho. Van, conectan el switch, y si no se percataron de que ese switch tiene que ser a prueba de explosión, lo que va a explosionar es toda la planta, todo el almacén. Porque como el alcohol se vaporiza muy rápidamente, entonces todo el almacén va a estar lleno de alcohol, de vapor de alcohol. Y al encender, generamos una llama y una explosión. Dirán, pero se sella bien los tanques, siempre va a haber fuga. Todo elemento empaquetador, todo cierre, siempre tiene una pérdida. Siempre. Es mínima, pero la tiene. Bien. Entonces ahora vemos por qué es necesario tener contactos de plata ¿ok? Contactos de plata es porque al formarse ahí los arcos, generan calor. Un arco genera calor, ¿no? Por eso la soldadura por arco, ¿no?, es eficiente. Vuelvo a repetir. Bien. ¿Y por qué entonces que la plata no se quema? Sí, pero tiene un punto de, de fusión más grande, mayor, una temperatura de fusión mayor a la del cobre. En primer lugar. Segundo lugar, tiene menor resistencia que el cobre. Tercer lugar, que al generarse calor, si pusiéramos ahí el cobre directamente sin las superficies de plata, el cobre se va a oxidar, porque al aumentar su temperatura se oxida. Y el óxido de cobre es mal conductor del calor, o perdón, es mal conductor de la corriente, ¿no? ¿Alguien quiso preguntar algo? Ok, muy bien, Andrés, no hay problema. El óxido de cobre, como decía, es mal conductor de la electricidad y por lo tanto va a aumentar la resistencia de contacto. Mientras que el óxido de plata es mejor conductor que la plata. Entonces, hemos generado una ganancia ahí.
La plata, a la primera encendida que le demos, ya vamos a tener parte de ese contacto convertido en óxido de plata. Pero el óxido de plata es mejor conductor que la plata. Entonces, vamos mejorando. Bien. Y después les había dicho también que tenía que haber mucha fuerza, ¿no?, en la unión de esos contactos. Bien. ¿Qué ocurre? Estas dos superficies, por más pulidas que estén, no van a formar paredes perfectamente planas. Y como digo, no se pule ya ese contacto porque es solamente un baño. Entonces, cuando hagan contacto, no lo van a hacer en toda la extensión de la superficie. Lo van a hacer en parte de la extensión, porque va a haber picos y valles. Entonces, los picos van a hacer contacto antes que los valles. ¿Cómo minimizamos eso? Que aquí la fuerza de cierre sea alta. Y eso solamente lo conseguimos por la diferencia entre la fuerza que ejerce el campo magnético menos la fuerza que ejerce el resorte. Como el resorte también tiene que ejercer una fuerza para poder acelerar la apertura, que todavía es más crítica, entonces diseñamos con esa fuerza, con la fuerza del resorte a la apertura. Y diseñamos la fuerza magnética con base ya en esa primera fuerza que tiene que ser grande. Nuestra fuerza magnética va a ser mucho mayor que esa para generar una aceleración. Entonces, nuestra variable es la fuerza magnética y su combinación con la fuerza del resorte. Entonces, ¿cómo se diseña el resorte? Para que la fuerza genere una aceleración de apertura que minimiza el tiempo de apertura. Entonces, puntos críticos. Cuando se abre, tiempo mínimo. Por lo tanto, aceleración alta, fuerza alta. ¿Ok? Entonces, en apertura, vamos a poner aquí. Que se tiene tiempo mínimo. Esto me lleva a alta aceleración. Y esto me lleva a también una fuerza grande. Entonces, en apertura, ponemos aquí entre paréntesis resorte. En cierre, este campo magnético, magnetismo, vamos a ponerle, y resorte. Porque el resorte no se va. Aquí también es tiempo mínimo. Lo cual trae que la fuerza magnética
menos la fuerza del resorte sea alta, ¿no? Para que produzca una aceleración alta. Ya no ponemos como arriba porque ya sabemos que tiempo mínimo siempre nos lleva a fuerza de valor alto. Entonces, de aquí se concluye que la fuerza magnética debe ser bastante mayor que la fuerza del resorte, que ya tiene un valor definido, porque ya esa la definimos cuando abrimos. El tiempo que nos demora en abrir, ya eso ya define la constante del resorte y ese va a ser su valor. Y con ese valor ahora jugamos a la fuerza magnética para que sea bastante mayor. Y ya cumplimos. Y esta fuerza magnética, que es la fuerza de cierre, se va a quedar ahí, ¿no? Ahí se va a quedar. Y al aplastar con fuerza, va a hacer de que estos puntos de aquí se vayan juntando cada vez más. Viene la primera apertura, ¡pa! Como calentó, la plata es más maleable. Entonces se aplasta y estos empiezan a achatarse. Entonces hay un achatamiento que va a hacer que esas superficies queden más planas. Entonces, conforme lo vamos usando, vamos mejorando esa superficie, su nivel de contacto. Por lo tanto, su resistencia, entonces aquí, fuerza de alta, ¿qué va a hacer? ¿Qué consecuencia va a tener? Resistencia de contacto baja. Fíjense, hay electroimanes o hay contactores que necesitan una velocidad de cierre, pues, bajísima, ¿no? Y una velocidad de apertura también baja, un tiempo de apertura bajo, por lo tanto una velocidad de apertura alta, ¿no? Es al revés. ¿Y qué se hace en ese caso? Como mantener la fuerza magnética. ¿De qué va a depender? De la corriente eléctrica. ¿Ok? Fuerza magnética depende de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, por el efecto Joule, I cuadrado R, genera calor. Si mi fuerza de apertura es alta para generar un tiempo de apertura bajo, entonces mi fuerza magnética va a tener que ser más alta que eso. Y me va a generar una corriente alta, que me va a generar calor. Si yo lo mantengo, porque normalmente pues se cierra el contactor y está ahí 8 horas, 6 horas, ¿no? Encendido. Y el calor que se va disipando en 6 horas empieza a aumentar. Como mis tableros son cerrados, necesitaría un sistema de ventilación para extraer y que no se llegue a dañar esa bobina. De lo contrario, la bobina se va a carbonizar y se va a valorar en unos cuantos minutos. En muchos casos, una vez que ya el contactor ha cerrado,
¿Qué ha vencido? La masa del resorte, perdón, la fuerza del resorte y además la masa, perdón, ha vencido también la masa del hierro móvil, que es grande. Entonces dice, vamos a bajarle la corriente cuando ya, o perdón, vamos a bajarle la fuerza magnética cuando ya haya encendido. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hacer un circuito de esta manera. Esta es mi bobina del contactor. Y aquí tengo un elemento que puede ser el contacto de un relé que se cierra. ¿Ok? Y aquí vamos a tener un contacto de este contactor. Este es un relé. Y aquí tenemos el contacto de un contactor. ¿De qué contactor? Vamos a llamarle este contactor K1. Este va a ser un contacto del contactor K1. Y aquí vamos a tener una resistencia. Un contactor más o menos cierra en el orden de los 100 milisegundos, una cosa así, ¿no? Muy rápido. Los más grandes podrán demorar, pues, ¿cuánto? 500 milisegundos, ¿no? Menos siempre de un segundo. Entonces, voy a mantener este contacto cerrado, vamos a decir, un segundo. Al segundo lo voy a abrir y voy a cerrar este. O, ni bien se cierra el K1, este se cierra, ¿no? Y este solamente lo voy a hacer durar un segundo. Tiempo suficiente para que el contactor se cierre. Pero ahora, si esta es una línea de 220, al poner esta resistencia, ya al contactor no le llega a 220, sino vamos a decir que le llegue 180. La diferencia la está consumiendo la resistencia. Puede haber sistemas con bobinas, sistemas con capacitores, ¿no? En vez de la resistencia para que no disipe también la resistencia. O ponerle un valor de voltaje más bajo, bueno, mil formas. Pero aquí lo interesante está en que ahora la corriente por aquí, por supuesto, va a ser inferior a la corriente principal, o sea, la corriente que circula cuando no hay resistencia. Y por lo tanto, la potencia, si mantuviéramos 220 voltios, el contactor conectado a 220 voltios, la potencia es U cuadrado entre R, ¿no? Entonces sería igual, perdón, en nuestro caso, sería igual a 220 al cuadrado entre R. En el segundo caso, con resistencia, hemos puesto un ejemplo, ¿no? Que sería 180 al cuadrado entre R. El R es el mismo. Si dividimos la potencia con resistencia entre la potencia en 220, el R se va a eliminar, por supuesto, va a quedar 180
entre 220 al cuadrado. Dividamos 180 entre 220 al cuadrado. Esto es 0.67. Es decir, que si este consumía 1200 vatios cuando se encendió, cuando ya queda en forma permanente, la bobina va a consumir únicamente 1000 vatios, ¿no? 1200 por 0.67 son, perdón, es más, ¿no? Es menos, perdón. 1200 por 0.67 es 800 vatios nada más. ¿Ok? Si consumiera 1500 vatios por 0.67 serían 1005 vatios. Los 1000 vatios que, digamos, podría aguantar esta bobina. Entonces, esto se hace, como digo, cuando las potencias son muy altas, ¿no? Las corrientes son muy altas y terminarían dañando. Esta corriente es una corriente de mantenimiento, le llaman, y esta es una corriente principal o de cierre. Si esta corriente de cierre sigue presente, la potencia en 220 va a ser muy alta y por lo tanto la bobina se va a calentar a un punto en que se va a destruir. Ok, entonces aquí vemos que hay una parte ya de control, ¿no? Esto lo aconseja el fabricante, por si acaso. Nosotros no lo hacemos, porque de repente le ponemos una resistencia mayor de lo que necesita, limitamos fuertemente la corriente y la fuerza con que se está cerrando los contactos se debilita y revienta el sistema. Entonces hay que tener cuidado en estas. Eso lo aconseja el fabricante porque ha hecho 1000 pruebas antes de aconsejarnos. ¿Ya? Esto entonces es un segundo nada más. Ok. ¿Preguntas? Muy bien, voy a pasar lista nuevamente. Ok. Estén preparados porque voy a pasar lista. Voy a tomar captura de pantalla y ya está. Ya pasé lista. La procedencia no advierto, la tomo nomás. Capturo la pantalla y ya está. Sin dormirse, Maguiña. Sí, por eso es necesario la pantalla, ¿no? Bien, y vamos a agradecerle a nuestra delegada, Andrea, porque ya nos pasó, ¿no? Los proyectos y los grupos, que ahora los vamos a presentar, ¿no? Para que usted lo vea. Alexander Moreno, por favor, mantén tu. Ok. ¿Ya? Entonces, permítanme un momento que voy a pasar lista voy a reflejar esto en la lista antes de que se termine la clase.
Te faltan 4, ¿no? Entonces, Gómez, Trejo, Uribe, Valladares, Fernández. Por favor, manténganse en línea con sus, porque de ahí estoy pasando lista. Después lo verifico con el sistema. Moreno, Uribe. Adriano Torres, Adriano Nacho Carvajal, Sánchez Díaz, sí, vale. Entonces,
Ujú. Ahora sí. Ujú. Ok, ¿alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado viendo? Bien, antes de retirarnos voy a poner en el documento que nos pasó su compañera con los grupos. Ok, muy bien, aquí están los grupos. Voy a achicarlos un poquito para que lo puedan ver en su conjunto. Bien, grupo uno, ahí lo vemos, Arce, Vieverach, Caguana, Galvez, Maguiña, Menacho, Romero y Sánchez. Proyecto, desarrollo de una máquina empacadora de hamburguesas. Grupo 2, Arriaga, Carvajal, García, Morales, Pariona, Uchofen, Urbiola, Valladares, nuestra delegada. Proyecto, desarrollo de una máquina que selecciona arándanos maduros. Grupo 3, Cubilla, Gómez, La Cruz, Moreno, Torres Uribe y Perraguirre. Proyecto, máquina automática llenadora de café instantáneo, colocación de tapa y etiqueta. Como ningún grupo, digamos, perdón, como más de un grupo no ha requerido el mismo proyecto, entonces no hay ningún problema aquí de cruces y directamente cada grupo pasa a hacer lo que le llaman el proyecto composición 1.
Perdón, ¿cómo me dijo? Si puedo mandar el enlace. Ok, Valladares, parece que Galvez no está en ningún grupo. Sí está en un grupo, en el grupo 1. Sí, sí. Ok, ahí está Carlos, ya Andrea te lo envió. Muy bien, entonces continuamos eh, en la hora del laboratorio, que tiene otra aula, ¿no? Otra aula virtual. Así que yo me despido de ustedes y nos encontramos nuevamente a las 2 de la tarde. ¿Ok? Aprovechen para comer algo. Nada más de mi parte. Esto lo voy a subir también al virtual, ¿ya? Para que todos... o creo que ya lo subí. Me parece que ya lo subí. Ya lo pueden ver ahí. Muy bien. Hasta las 2 entonces.